Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones a todos. Que tengan mucha verajá, muchas bendiciones. Que haya shalom en cada casa, en cada hogar. Estamos entrando hoy, a partir de ahora, en el libro de Vaikra, Levítico, traducido como Levítico. Levítico, obviamente, capítulo 1. Vaikra el Moshe, Vaidaber Adonai Elohim, Meohel Moed Lemor, y llamó a Moshe y habló el Eterno desde la tienda de reunión diciendo, y llamó Vaikra, y llamó. Así se llama el libro, originalmente en hebreo. Se le puso el nombre de Levítico porque se refiere y concierne todo a la tribu de Leví, que es la tribu elegida para ser sacerdote y el servicio divino, el servicio en el templo, en el tabernáculo, en el Mishkan, en el desierto, y luego en Jerusalén, en el templo. Entonces, esta tribu es elegida por Dios para servir. Ellos no tenían que tener ninguna actividad económica, ninguna otra actividad para el sustento, ni otro tipo de acciones, sino que netamente y puramente el servicio en el templo, ¿sí? A este libro también los sabios de Israel le llaman como la Torah HaKodashim, o la Torah HaKohanim, perdón, la Torah de los sacerdotes. Y venimos estudiando desde Bereshit, Génesis, y si vamos a dar una especie de señalización, quiero hacer un enfoque en esto, una especie de señalización a partir de lo que venimos viendo. El libro de Génesis, si lo vamos a señalizar con una flecha pequeña desde arriba hacia abajo. Luego, el libro de Shemot, Éxodo, con una flecha hacia abajo también, pero más grande, mucho más grande. Y ahora el libro de Vaikra lo vamos a señalizar como si fuera una flecha de abajo para arriba. Entonces, esa es la manera en que vamos a señalizar. Y cada libro vamos a señalizar de alguna manera. El siguiente libro va a ser el Bamidbar y luego vendrá Devarim. Y cada uno tiene una manera de señalizar. En nuestro camino por la Torah vamos a ir viendo señales. Entonces, Bereshit con una flecha pequeña para abajo, que apunta para abajo. ¿Por qué pequeña? Porque vamos a entender, vamos a hacernos la idea de que es una flecha pequeña que apunta hacia abajo. Pequeña porque de alguna manera Dios empieza a manifestarse, a revelarse mediante la creación. Se revela, pero su revelación no es todavía tan evidente y tan fuerte como vamos a ir viendo. Entonces tiene una pequeña revelación en la creación. Es más, la creación es la parte donde Dios se oculta. Así nos enseñan los sabios de Israel. Dios se oculta. ¿De dónde viene esto? El mundo es Olam. El universo es Olam, la creación, ¿vale? Entonces, la palabra Elem viene de la palabra Olam viene de la palabra Elem, que significa ocultación. De ahí viene. Luego vemos una flecha más grande que es Shemot, donde
en Bereshit, en Génesis, le conocemos a Dios como Elohim, ¿vale? Como el juez, justo que juzga, el creador. En Shemot ya vemos a Dios, señalizamos una flecha más grande, de el Dios Adonai el Eterno. Una manifestación, una revelación de Dios mucho más grande. Y ahora, a esos dos libros, donde Dios se está manifestando, donde Dios se está revelando, le llamamos la profecía, la nebuá, la profecía. Y en respuesta a esa profecía, a esa manifestación, a esa revelación de Dios, es que viene una reacción de abajo para arriba, por eso la flecha de abajo para arriba. Así señalizamos a Vaikra, a el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque viene ahora el servicio divino, el servicio de abajo para arriba. Una respuesta del hombre a la manifestación de Akadosh Baruj Hu. El santo bendito sea. Ok, ahora vamos a entrar en materia. Esto explico un poco para que entendamos un poco de cómo nos ubicamos en cuanto a la comprensión de lo que va aconteciendo, primero a grandes rasgos, y ahora vamos a entrar en un pequeño dilema, porque Vaikra, el libro de Vaikra, el libro del Levítico, presenta un dilema para la gente que no conoce la Torá y que lee la Torá y se encuentra con muchas cosas y sacrificios y sangre y holocaustos y todas esas ofrendas que al final las personas ven una especie de paganismo aquí. Entonces, vamos a entender la diferencia entre el servicio divino y el paganismo. Entonces, el concepto del servicio divino, el concepto de servir a Dios, el concepto de servicio divino, conlleva en realidad lo que acabamos de decir, un problema. Un problema. ¿Por qué? Porque el dirigirnos de abajo hacia arriba al Creador nos señala y nos recuerda a otro concepto que se maneja, que es la experiencia religiosa. Esto es lo que llamamos una experiencia religiosa. Y no canten la canción de Enrique Iglesias. Está ahí tarareando seguro ya. No es eso. Es totalmente otra cosa, muy diferente. La experiencia religiosa siempre existió. Desde que hubo humanidad, la experiencia religiosa siempre existió. Pero las experiencias siempre formaron parte de una búsqueda para una satisfacción espiritual, para llenar ese vacío de la humanidad, del hombre. Siempre necesitó una experiencia para llenar su vacío. El hombre se caracteriza por, el hombre alejado de Dios se caracteriza por un vacío espiritual. A lo que nosotros conocemos como una muerte espiritual. La gente está muerta espiritualmente. Entonces, el hombre siempre buscó deidades, divinidades, poderes sobrenaturales o lo oculto. Siempre buscó ese que hay más allá. Siempre hubo esa inclinación. ¿Por qué? Porque toda neshama, eso es lo normal, toda neshama, toda alma busca al Creador. Esté en el contexto que esté, toda neshama anhela al Creador. Toda neshama, métanse esto en la cabeza. Todo ser humano, esté donde esté, en cualquier parte del universo, tenga Torah, tenga conocimiento de Dios, tenga conocimiento del plan mesiánico, tenga conocimiento y acercamiento al Mesías o no, toda alma busca, anhela al Creador. ¿Cuál es la limitación de esa alma? La persona. ¿Se entiende? La persona es el límite de esa alma. La persona condiciona esa búsqueda. Sí, porque la persona tiene autonomía, tiene libre albedrío, piensa por sí sola,
decide su camino, decide su camino, decide el cómo, no el qué. Ojo, no el qué. Decidimos el cómo. Ahí está nuestro libre albedrío, en el cómo. ¿Por qué? Porque Dios dicta lo que hay que hacer. Ahora, Él me da el libre albedrío de elegir cómo hacer. ¿Se entiende? Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo normal, dijimos que es que toda Neshama busca, anhela al Creador. Anhela al Creador. Y la experiencia religiosa es básicamente en sí es un concepto, realmente es un concepto pagano. Para mucha gente estudiosa que critica la Biblia, que critica las Escrituras, consideran que la Biblia es un libro más. Un libro como cualquiera. Desacreditan y todo lo relacionado con la Biblia, las enseñanzas de los sabios, los profetas, desacreditan todo lo que puedan encontrar a su paso leyendo la Escritura, y comparan todo con las mitologías y las historias llevadas a cabo a lo largo de la historia de la humanidad. Asocian con cuentos, con fábulas, con novelas. Muchos incluso viajan a Israel porque en el propio Israel, en Eretz Israel, existen universidades paganas, ¿verdad? Con la intención de negar la divinidad, negar, y bueno, se centran en negar a Dios. Entonces, mucha gente viaja incluso a Israel para estudiar lo que se llama el Picoret Damikra, que es la crítica del conocimiento de la Escritura. Un apicoro es un crítico. Entonces, eso es lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué pasa? Critican la Escritura y no solamente se encarga de criticar, sino que juzgan según sus propios pensamientos y sus propias ideas. A medida que van leyendo, van encontrándose con cosas que relacionan con historias antiguas, con fábulas, como dijimos, antiguas, y novelas y todas esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Encuentran un montón de cosas y justamente cuando llegan al libro de Vaikra es donde ellos ingenuamente, como no conocen el hebreo, como no conocen y rechazan y se burlan de la sabiduría rabínica, de la sabiduría ancestral de más de 3.000 años en Israel, no aceptan, no quieren. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. No buscan a Dios, sino que leen la Escritura no para conocer a Dios ni para conectar con Dios, mucho menos, sino más bien para llenar satisfacer su propio morbo de burlarse de Dios y alejarse de Dios. Entonces, cuando leen Vaikra, dicen cuánto paganismo encontramos en la Torá, igual que el mundo antiguo, en el paganismo hacían sacrificios. También los judíos hacían lo mismo que otros pueblos antiguos. Y la Torá no deja de ser un libro pagano más. O sea, tu mente ya condiciona lo que estás, entre comillas, buscando. Cuando ya tenés una idea preconcebida de las cosas, nada te va a convencer porque ya venís convencido. Solo que lo que estás buscando o lo que esta gente busca es reafirmar, entre comillas, lo que ya supuestamente ellos saben o se dieron cuenta o les vino la luz. Ahora entienden de que todo es cuento. Pero nada que ver con lo que verdaderamente se estudia en las yeshivot, que son las escuelas de Torá, las escuelas rabínicas milenarias de Jerusalén y de Israel, ¿no?
de todo Israel. ¿Por qué? Porque no se meten allí. Esta gente no se va a meter en una escuela rabínica a enterarse de lo que dice la Torá, sino que van a universidades con enfoques paganos para justamente satisfacer su propio ego, decir Dios no existe o Dios es cualquier cosa o todo. Entonces, ¿qué pasa? Ya con su idea preconcebida van y vienen diciendo con su título enorme así, miren, vengo del propio Israel diciendo de que esto es todo un cuento, de que esto es un disparate y un invento de los religiosos. Pero nosotros aquí, a lo largo del estudio de la Torah, de la Escritura, ¿qué es lo que venimos buscando? Bajo una guía de los sabios de Israel, como dije hace rato, de más de 3.300 años en realidad, de estudio, de investigaciones, de discusiones, de revelaciones, de profecías, de todo esto que es una riqueza inmensa que Dios dejó en la Torah. ¿Para quiénes? Para las personas que buscan de verdad y de todo corazón a Dios. No así para las personas que no quieren saber nada de Dios y están en otra, totalmente. Totalmente. Aunque después, como su neshama dentro, muy dentro y muy elevado, anhela al Creador, en algún momento esa persona se siente vacía, se siente sola, se siente hueca. Entonces, como no puede satisfacer, la manera de autodefenderse y tratar de eludir eso o no hacer caso o no admitir, porque jamás lo van a admitir, arremeten en contra de lo que sea Dios y la Escritura. Actúan del revés. Recuerden que está escrito de que Dios los entregó a una mente entenebrecida. Ya están presos allí. El que no quiere, no quiere. Y eso, a lo largo de toda la historia, el hombre actuó así. Ya no quiere. Entonces, ¿qué pasa? Hay un dicho muy profundo y muy sabio que viene de los sabios de Israel, que es, a la persona le guían desde el cielo por donde quiere ir. Y de esto hay ejemplos en la Torá un montón. Muchos ejemplos. El ejemplo que hace poco vimos en el libro de Éxodo, cómo el faraón dice que fue endurecido, que Dios endureció su corazón. ¿Por qué? Esa es la explicación. Porque eso es lo que quiere él. El faraón eso es lo que quería. Entonces por eso es lo que quiere. Ah, vale, ok, toma. Esto es lo que vas a tener. Esto es lo que quieres ser. Esto es lo que sos. Esto es lo que... Por aquí te querés ir. Perfecto. Por ahí te voy a guiar. Voy a dejar que te vayas por allí. Y muchas discusiones en el seno de la sabiduría ancestral de Israel señala de que en el caso del faraón, él dice que está escrito que Dios endurece su corazón y las interpretaciones varían. Hay gente que dice que Dios ahí tocó su corazón para demostrarle a él de que Dios es el verdadero Dios y grande. Recuerden que los faraones se creían dioses. Ahora, otros sabios decían de que realmente Dios le dejó ser a él lo que él quería ser. Y yo me inclino más hacia esa línea de pensamiento, de que Dios en realidad le devolvió su libre albedrío, o sea, que le dio su libre albedrío y que actúe conforme a su libre albedrío, que es por donde él quería irse. Él ya tenía una idea. Así como estamos hablando de estas personas que viajan a Israel teniendo ya una idea clara de lo que creen en realidad y lo que van es a certificar lo que ellos creen,
Entonces, y vienen con sus certificados y sus títulos enormes diciendo así, Dios es cualquier cosa y no lo que la gente piensa. Entonces, ese tipo de gente vienen ya con esa intención. Pero claro, todo está dentro del ser humano y todo está dentro de la Neshama, que es el soplo divino, que es esa chispa divina que tenemos dentro, que busca al Creador, que anhela al Creador. Y si nosotros le hacemos caso, escuchamos a la Neshama clamar a Dios, anhelar a Dios, y nosotros decidimos y usamos el poder que tenemos, que se llama libre albedrío. Recuerden que el poder que tenemos del libre albedrío es un poder para decidir el bien. Parte del libre albedrío obviamente abarca el decidir el mal. Pero yo manejo un concepto un poco interesante con respecto a esto. Creo que ya dije en algún momento, pero puedo repetirlo de vuelta porque es muy importante, porque viene a colación, de que la persona que actúa mal, en realidad, solo responde a un estímulo del instinto. O sea, actúa instintivamente. Ese sería el Yetzer Hara, la mala inclinación. Pero el Yetzer Hatov, la buena inclinación, tiene que ver con el poder que tengo yo mediante el libre albedrío que Dios me dio en el momento en que me creó, es el poder de decidir el bien. Adán Arishon, el primer hombre creado, cuando Dios le creó con libre albedrío. Y él, desde el principio, él ya sabía y tenía conocimiento del bien y del mal. Dios le enseñó. Le dijo, esto puede hacer, esto no. Ya sabía qué estaba mal y qué estaba bien. Siempre supo. Eso nosotros tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Adán tenía libre albedrío. Y él podría elegir, antes de decidir totalmente pecar y comer del fruto prohibido, él tenía libre albedrío. Y él solo podía elegir el bien. Él solo podía elegir mejorar. Ya estaba bien, pero puede mejorar. Puede mejorar. Dios le creó al hombre para trabajar. Dios le creó al hombre para trabajar. Mucha gente, y hablando, haciendo un paréntesis, mucha gente cree que el trabajo es un castigo. No. Dios le creó al hombre para trabajar. Está escrito en la Torah. Sí. Está escrito en la Torah. Y dice, y voy a confirmar, dice que Dios no hacía llover todavía porque no había hombre que trabaje la tierra. Ahí ya te da la señal. Ahí ya Dios dijo que el hombre fue creado para trabajar. Ok, eso entre paréntesis. Entonces, toda Neshama que busca al Creador, y nosotros, si somos obedientes a esa nuestra parte espiritual más elevada, que anhela a Dios, es donde nosotros decidimos un día acceder a conectarnos con el mundo espiritual y ahí darnos cuenta de que somos producto de una inteligencia superior. Somos producto del deseo de un creador, de que hay un creador que tiene un plan, de que tiene una inmensa, un plan inmenso de amor, de revelación y de manifestación con su mundo, el mundo que Él creó, donde nos puso a nosotros para relacionarse con nosotros. Fíjense lo importante que somos nosotros para Él. Entonces, en el momento que nosotros nos damos cuenta de esto, es donde decimos, Dios mío, realmente, qué ganas tengo de conocerte. Y mucha gente a lo largo de la historia
se acercó a Dios y dice, si realmente existís, por favor, hace esto, este milagro, o por favor, revelate. Y Dios actuó de muchas maneras y muchas personas se conectaron con Dios porque en ese momento decidieron conectarse con Dios. Las personas deciden conectarse con Dios. Ese es el trabajo del hombre. Un pagano puede dejar de ser pagano si se sienta, si se detiene a pensar y utilizar el poder natural que Dios le dio desde que le creó, a pensar y a reconocer y, entre comillas, a filosofar. Y cuando se da cuenta de que tiene que haber sí o sí alguien superior, entonces es donde se rinde y busca a Dios. Eso pasó con Abraham Avinu, con el padre Abraham. Eso pasó con él. Por eso él es llamado el padre del monoteísmo. Porque él en su familia, el único, y en todo ese, en la región de Ur de los Caldeos, que era una región pagana, idólatra. Es más, Terah, su padre, fabricaba estatuas de ídolos. Y Abraham solo, viniendo de ese mundo pagano, de un contexto pagano, él decide creer en un solo Dios. Nadie le predicó a él. Él tuvo una convicción personal de que esto no puede ser. Dios mismo se revela a él. Y Dios le habla y conocemos la historia. ¿Se entiende? La persona tiene el poder de buscar a Dios. Para eso Dios creó el libre albedrío. Para que puedas elegir entre el bien y el mal. Siempre Dios puso esa condición. En Devarim, en el libro de Deuteronomio, está escrito: he puesto delante de ustedes el bien y el mal. Escojan hoy. Siempre Dios nos dio a elegir. Por eso el libre albedrío. El libre albedrío es el poder que tenemos para elegir el bien. O sucumbir ante la mala inclinación que tenemos, que es el bajo instinto, nuestra parte serpiente, como habíamos estudiado antes, en hundirnos en el mal. Y nuestra parte serpiente, nuestra parte baja, nuestra parte instintiva, el Yatzer Hara, se deleita con el mal. Se deleita con el mal. Ese es un deleite que el hombre tiene. Entonces, cuando la persona utiliza su libre albedrío de manera correcta, decide y acude al llamado, acude a la profecía. Abraham tuvo nebuá, tuvo profecía. Dios le llamó. Dios mismo le llamó. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón dispuesto a dejar la idolatría, a dejar la costumbre de su familia, la costumbre de sus ancestros, la costumbre de su padre. Tenemos ese poder. Toda la humanidad, todo ser humano tiene el poder de decidir hacer el bien. Así Dios nos creó. Eso no significa lo que se conoce como autosalvarse por sus propias obras. Ojo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un acercamiento de hoy a Dios. ¿Cómo la persona hoy decide acercarse a Dios? Rendirse. Por eso decimos, rinde tu alma al Mesías
o a Cristo, como se dice. Ven hoy a Él. Así hablamos, así enseñamos, así predicamos. Entonces, ese poder tenemos. Claro, aquí es donde nosotros entramos ya en materia más profunda, quiero decir, donde bajo la guía de los sabios que Dios puso en Israel, con una tradición y sabiduría milenaria, como dijimos, vamos a desmantelar y revelar el significado de los sacrificios y holocaustos que vamos a ir leyendo en las porciones de este libro. Entonces, para hablar de la experiencia religiosa, que en realidad en sí es un concepto algo pagano, debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué relación hay entre el Creador y la creación? Entre nosotros y el Creador. ¿Qué relación hay? En realidad, hablando mal y pronto, sería una experiencia religiosa. Eso es lo que hay. Una experiencia con Dios. Llamémosle mejor así. Una experiencia con Dios. Eso es lo que hay entre Dios y nosotros. Una experiencia, una relación, un encuentro. Entonces, esto nos va a llevar a entender de que la expresión de esa cita, de esa reunión con Dios, de esa experiencia con Dios, de esa devoción desde abajo hacia arriba, en respuesta a lo que Dios ya manifestó que es la creación. O sea, yo puedo tener hoy ojos para ver la creación. Y contemplando la creación de diferentes maneras, de manera más profunda, de manera científica, de muchas maneras, yo voy a entender, si me dejo llevar por mi neshama, voy a entender de que existe un creador. Y eso es lo que tu neshama va a vibrar. Y va a buscar que te relaciones con él. ¿Se entiende? Entonces, es que somos creados a su imagen y semejanza. Es que esto es brutal, esto es muy profundo. Es que esto es... Entonces, la descripción más clara de lo que realmente, hablando en materia de paganismo, de lo que sería una experiencia religiosa desde el punto de vista pagano, lo vemos incluso en el libro de Shemot, en Éxodo, donde en la parashá Kitizá leímos lo del pecado del becerro de oro, que es la descripción por excelencia de el hombre que está buscando tener una experiencia con Dios. ¿Y cuándo viene esta necesidad de experiencia con Dios? ¿Cuándo? Cuando no hay revelación. Cuando no hay revelación. En este caso, por ejemplo, Israel, el pueblo, se inquietó por causa de no saber qué pasó de Moisés. Moisés sube al monte, se va, no viene más. Y ellos, ¿qué dicen? ¿Qué pasó? No está el mediador, no está Moisés. Ya no vemos el poder de Dios que nos sacó con mano fuerte de Egipto. ¿Qué pasó de Dios? ¿Qué pasó de Moisés? Moisés era el encargado de mostrarnos la mano de Dios. Moisés era el encargado de hablarnos de parte de Dios. Ahora hay un silencio. Moisés no viene. ¿Qué pasó? ¿Se habrá muerto en el monte? Entonces, allí es donde Aarón estaba sentado en su tienda, escondido ahí, agazapado, él no sabiendo qué hacer, escuchando el murmullo y el barullo que había en el pueblo,
Entonces vienen a él y a preguntarle, ¿qué vamos a hacer? Moisés no está. El encargado de la revelación divina no viene más del monte. Queremos dioses que vayan delante de nosotros. Cuando la escritura dice dioses, está hablando de un guía. Está hablando de una guía, de un juez, de alguien que juzgue, de alguien que haga de líder. Entonces, eso es lo que querían ellos, una experiencia religiosa. Queremos dioses que vayan delante de nosotros para que podamos sentir, seguirle, bailar alrededor suyo, hacer sacrificios y hacer fiestas y que pueda suplir nuestras necesidades. En realidad tenía una necesidad nada espiritual. Y dicen los sabios de Israel de que en realidad no es que ellos querían sustituir a Dios, lo que querían era sustituir al mediador, a Moisés. Y entonces, de ahí la idolatría hacia Moisés. Entonces, esa es la experiencia religiosa que ya vemos en el libro de Éxodo. La experiencia religiosa es aquel concepto que puede poner a Dios dentro de sus propias experiencias bien humanas, bien bajas, dentro de sus sentimientos, sus pensamientos, dentro de su experiencia, dentro de sus emociones, dentro de lo que cree. O sea, enfrascar a Dios a su medida y a su manera de creer en Dios. Porque el hombre hizo eso, tiene su manera de creer en Dios. Entonces, crea un Dios conforme a su voluntad. Algo cercano y fácil de manipular. Ahora, porque tu palabra dice. Y agarran la Biblia y así, como si fuera que Dios no conoce. Aquí dice, y vos tenés que hacer ahora. En el nombre. ¿A dónde va? No conocen a Dios. Nadie puede exigir a Dios absolutamente nada. No tenés nada, no sos nadie, no sos nada, no sos. Una pulga en el universo. Olvídate. Un desconocimiento de Dios brutal, horrible, triste, penoso, hasta vergonzoso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que querían era satisfacer una necesidad. Hacer un Dios a su medida. Lo que sea. Alguien, una persona, una imagen, una estatua. No como en el monte Sinaí, donde Dios descendió y habló con poder. Donde dice que hubieron truenos y relámpagos y un humo, una densa nube que bajaba y una cosa impresionante, donde el sonido ensordecedor de la voz de Dios. Y el pueblo se quedó, no, no, no. Y le dijeron a Moisés, no, anda vos, habla vos, subite al monte vos, sube al monte tú. Anda vos a hablar con Dios, nosotros desde lejos, nosotros, sí, vamos a escuchar de tu boca lo que Dios dice, pero por favor, nosotros no queremos. Eso fue lo que el pueblo quería. No a Dios. Ellos querían una experiencia religiosa. Esto es lo que pasó. Ellos se conformaban con el becerro de oro. Entonces, de allí, conectar de abajo hacia arriba con Dios tiene entonces dos problemas. El orgullo y la estupidez. Sí, porque el hombre
natural sin Dios es orgulloso y estúpido. El orgullo, ¿por qué? Porque yo experimento a Dios, yo soy el que pone los límites, yo entiendo a Dios, yo comprendo a Dios, el orgullo. Cuando la persona empieza a limitar a Dios de acuerdo a sus emociones y experiencias, está inventando a su propio Dios, un Dios personalizado, a su gusto, a su medida. Utiliza algún libro, algún texto bíblico, lo que sea, pero al final la persona quien decide, es la persona quien decide cómo va a ser su Dios, dónde comienza, dónde termina, cómo interviene, cómo lo hace. Lo que la persona hace es limitar a su experiencia y a su conocimiento y de cómo Dios va a actuar, de cómo Dios tiene que hacer. Dios para mí, porque tú lo vales. Pasa eso. De ahí vienen esas creencias y doctrinas que le exigen a Dios. Como dije hace rato, ahora, ¿quién sos vos? No le conocés a Dios, por eso le hablaba así, una falta de respeto a Dios brutal. Hay gente que actúa así, por desconocimiento. Entonces, tiene su propio concepto de cómo servir a Dios y cómo comprender a Dios y cómo amar a Dios según su manera de entender, según su manera de ver la vida con Dios. Entonces, eso es lo que hace la gente, temer a Dios a su manera, servirle a Dios a su manera. Entonces, ¿qué pasa? En eso consiste el orgullo. Yo primero. Y Dios está para mí. Dios está aquí para hacer milagros y servirme y bendecirme y darme y todo yo. Todo yo. Y de ahí vienen las doctrinas de prosperidad, las doctrinas del Dios me dijo, las doctrinas de los autonombrados con títulos y luego viene la estupidez humana. ¿Y cuál es la estupidez humana de pretender llegar a Dios por su propio medio? Intentar crear a Dios según a su medida y creer en Dios de una manera que yo pueda manipular a Dios. Entonces, cuando la persona intenta llegar a Dios por sus propios medios, esa es una estupidez. ¿Por qué? Por muchas razones. Vamos a empezar por lo básico. Dios es infinito. El Altísimo, no hay incluso diciendo el Altísimo, ya le estoy condicionando. Y a Dios no hay nadie que le condicione. Dios es infinito, inaprehensible. Eso es Dios. Inmenso. Inclusive diciendo inmenso le estoy limitando. Mucho más que inmenso. Por eso le decimos, cuando estudiamos Torah, le conocemos a Dios como el infinito, el sin fin. No hay manera de acceder a Él. Solo se accede a Dios mediante su propia manifestación. Esa es la manera en que el hombre accede a Dios. Yo no puedo llegar a Él, pero sí, por su infinita misericordia, Él sí llega a nosotros. ¿Se entiende? Él es el infinito. Si entre el infinito y nosotros hay una distancia de infinito, Él es infinito. Yo no puedo llegar nunca allí si Él no se manifiesta.
Yo no puedo llegar por mis propios medios. No hay manera. Si yo pienso en eso, ya estoy limitando a Dios. Pero con emuná, con fe, a partir de allí, con humildad, aquí sí vemos la pura gracia de Dios. Porque Él es inalcanzable. Él es el infinito, el Ein Sof, el sin final. Y nosotros sí somos finitos. Necesitamos su intervención. Nosotros necesitamos que Él se revele. Si Él no se revela, no hay manera. Necesitamos que Él baje. Y eso es lo que Él hizo. Se reveló en la creación. Él se contrajo en un Simsum para manifestarse. Y a sus manifestaciones nosotros le llamamos la divinidad. Ojo, Dios el infinito no es lo mismo que sus manifestaciones. No es lo mismo. Yo siempre uso un ejemplo para hablar de esto. Yo, Edgar Pavón, tengo una firma. Yo tomo un bolígrafo y escribo mi firma en un papel o donde sea. Mi firma. ¿Qué hace mi firma? Es una manifestación de mi voluntad. Yo utilizo mi firma en documentos, en cosas legales, en contratos, en acuerdos, en muchas cosas. Para muchas cosas sirve mi firma. Mi firma sirve para lo que sirve. Es una manifestación de mi voluntad, es una manifestación de mi aprobación, es una manera en que yo estoy presente en un documento. ¿Se entiende? El documento está allí. El documento está allí. Mi firma está allí. Expresa mi voluntad de alguna manera. Pero yo no soy mi firma. ¿Se entiende? Nadie va a leer mi firma o va a ver mi firma en un documento y va a decir, hola Edgar, ¿qué tal? ¿Y la familia cómo está? Nadie se va a poner a conversar con mi firma. ¿Por qué? Porque es mi firma, no soy yo. Es mi firma, es una manifestación mía, pero yo soy yo. Y a esa manifestación de Dios nosotros le llamamos la divinidad. No es lo mismo la divinidad que Dios. Dios es el infinito. Y que si Él no se manifiesta, no hay manera de llegar a Dios. Por eso la estupidez del querer llegar al infinito, de querer llegar a Dios, es una estupidez. Por mis propias cuentas, por mis propios medios, por mi propia fuerza. Si ni siquiera me puedo dirigir a Él. Imagínate si hablo de salvación. No me puedo por mis propios medios. Es imposible. Él tiene que venir. Primero la profecía, después la respuesta a esa profecía. Eso es Vaikra. El libro, de eso se trata el libro. Y ahí está la diferencia entre el paganismo y el servicio divino. ¿Qué es lo que hace el paganismo? Busca a Dios, a las divinidades, a lo que sea por sus propios medios. Y ahí vienen los inventos, los sacrificios, derramamiento de sangre y todo tipo de cosas que son imitaciones de quienes sirvieron a Dios desde el principio. Desde el principio. Ya hubieron sacrificios desde el principio.
Caín y Abel ya ofrecían sacrificios a Dios. Caín ofrecía el fruto de la tierra. Abel, los mejores corderos. El becerro gordo, el cordero más gordo. Sacrificaban ya a Dios. Desde el principio. O sea, ¿quién copió a quién? A la vista está. El pagano pensaba ya, mira, ese llega a Dios mediante un sacrificio. A ese Dios le escucha, vamos a hacer también nosotros. Pero yo lo que buscaba era una experiencia religiosa, no conectar con Dios. Esa es la diferencia entre el paganismo y el servicio divino. Que el servicio divino es una respuesta a una manifestación divina. El Tzimtzum de Hashem, el Tzimtzum, la contracción, Dios se contrae para manifestarse en este mundo diminuto, delante de Él es diminuto. Ese es el tema. Entonces, esa es la forma en que nosotros podemos hoy entender de qué es el servicio divino y qué es el paganismo. Entonces, la buena noticia es que hoy Dios es accesible porque Él ya se acercó a nosotros. Hoy Él es accesible. Y está escrito, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Se entiende? Entonces, en respuesta a eso es donde nosotros sí llegamos a Dios. Porque hay un camino, hay un mediador. Entonces, cada momento que apartamos para reunirnos con Él es un gran milagro que Dios, el creador del universo, nos regaló. Hoy tenemos ese permiso de hablar con Él, de reunirnos, de tener una cita con Él. Esto es inmenso. Esto es profundo. Levantarte a las 5 de la mañana. Lo primero que sea en tu día sea Él. Antes que todo. Hoy tenemos ese acceso con el Creador. Dejo de dormir, estoy cansado, quiero dormir. Pongo alarma, me levanto a las 5 de la mañana, me olvido de todo, me voy, me pego una ducha, me lavo la cara y me higienizo todo, voy al baño todo y me preparo y me voy delante de Hashem preparado. Y le digo, Modé Ani, aquí estoy, te agradezco. Y todo lo que viene después, todo lo que hablamos con Dios. Esto es posible porque Él primero se reveló. Él dio el primer paso. Y nuestra relación es como una respuesta a esa profecía, a esa nebuá. ¿Se entiende? Entonces Dios se contrajo para revelarse a este mundo. Mediante la creación, como vimos en Bereshit, la flecha pequeña, y luego ya en Shemot, donde Dios se presenta como Adonai Elohim, el eterno Dios.
Dios el Eterno. Entonces, así es como ya luego Dios manda hacer el tabernáculo. Y Dios desciende de diferentes maneras y se posa sobre el tabernáculo. Pero como habíamos visto antes en otros estudios, de que el tabernáculo era un simbolismo para las personas. Porque Dios decía, van a crear el Mishkan, van a construir el tabernáculo, pero dice, y yo habitaré en ellos, en medio de ellos, en ellos. Sí está escrito. Siempre Dios eligió habitar en cada uno de nosotros. Y en este caso estamos hablando del pueblo de Israel, decía, en cada uno. Y estaba el tabernáculo en el medio como símbolo porque el tabernáculo de la presencia divina, donde se veía la Shekinah en forma de humo denso, eso formaba parte de la vida cotidiana del pueblo. Esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte en medio del campamento. Esto es muy fuerte. Y a eso nosotros hoy tenemos acceso. Entonces Dios desciende de diferentes maneras. Solo nos toca hoy a nosotros decir, Ineni, heme aquí. Ineni, heme aquí. Es muy diferente al paganismo. El servicio divino es otra cosa. Son polos opuestos. El pagano inventa su propio Dios a su medida, conforme a su propia creencia, tal como le parece. Baila, reza, hace fiestas, sacrificios para llegar y agradar a su Dios. Sin embargo, los hijos de Dios, los que sabemos que Dios es el Ein Sof, el infinito, sabe que sin el acercamiento del Eterno no puede llegar a Dios por sus propios medios, sino que en respuesta a esa profecía se mueve y se manifiesta de abajo hacia arriba. Y a eso le llamamos el servicio divino. Un trabajo que hacemos de abajo hacia arriba. Y eso en hebreo, la manifestación, la nebuá, la profecía, desde arriba para abajo, le decimos en hebreo, y toreruta de leela, cuando viene la manifestación de Dios hacia abajo, el despertar de arriba que viene hacia abajo, y luego el despertar de abajo para arriba, y toreruta de letata. Y eso se complementa, se conecta y se complementa. Entonces, el paganismo es el intento de alcanzar a Dios, limitarlo dentro del intelecto y las doctrinas, emociones y experiencias desde una caja de 4 paredes totalmente limitada. Y la relación con Dios, que es totalmente otra cosa, el polo opuesto, es que no podemos alcanzar a Dios sin que Él se manifieste. La profecía nos señala a un mediador entre Dios y los hombres, que es el Mesías hecho hombre. No hay otro mediador, no hay otro camino, no hay otra puerta para el ser humano. Toda la humanidad, toda la humanidad entera va a entrar por la única puerta que hay. No hay más. Nadie va a entrar atravesando las paredes o rompiendo el techo. No. No, señores. Paganismo cero.
Todos los caminos llevan a Roma, pero solo uno te lleva al Padre. El servicio divino hoy para nosotros consiste en un cambio de actitud, en un cambio de mentalidad, asumir la responsabilidad de trabajar en mi relación con Akadosh Baruj Hu, con el Santo bendito sea. Mi salvación a mí no me costó nada. Ya fue pagada en el madero. Pero el vivir una vida de victoria en victoria, allí sí. Aquí y ahora depende de mi trabajo personal. 3 cosas sostienen al mundo. La tefilá, las oraciones. Las tefilot, las oraciones. La sedaká, la limosna. Y la Torah, el estudio de la Torah. Eso me conecta con Dios y me hace una persona que llega a Dios, que llega al Padre, como dijo el Maestro. Yo soy el camino. Así dijo el Salvador. Yo soy la verdad. Así dijo nuestro Señor. Y yo soy la vida. Nadie va al Padre, o nadie llega al Padre, si no es por mí. No hay otra puerta. Por nuestros propios medios, imposible. No hay manera. Shalom, shalom.